Bienvenidos y bienvenidas a Sintoniza con la Educación, un espacio de conversación junto a Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años vinculando oportunidades. Sintoniza con la educación en el aire, porque la educación es motor de desarrollo. Cada miércoles conversamos con aquellos actores que hoy marcan la diferencia. Sintoniza con la educación, un espacio de conversación del Conquistador junto con Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años vinculando oportunidades. Estamos ya en el aire con un encuentro para poder conversar con aquellas voces que, entendiendo la importancia de la educación, impulsan el desarrollo local, marcando toda la diferencia. En esta ocasión nos encontramos junto con Cristian Villarroel, profesional de Educando en Red, para poder conversar acerca de los derechos y deberes de los estudiantes de nuestro país, porque justamente este sábado 11 de mayo se conmemora el Día del Estudiante. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, feliz de estar nuevamente acá y compartiendo con la gran invitada que tenemos el día de hoy. Sí, está con nosotros efectivamente Araceli Padilla, psicóloga educacional, quien nos acompaña en este tan interesante tema. Muy buenos días, Araceli, un gusto tenerla en sintonía con la educación. Buenos días, un gusto también estar con ustedes. Sí, y quiero preguntarle, Araceli, ¿cuáles son los derechos más importantes que deben garantizarse a los estudiantes en un entorno educativo? Eso es lo que quiero preguntarle, digamos, en primer lugar. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que principalmente hay un derecho innegable a la educación y a una educación igualitaria y una educación de calidad. Y eso engloba, yo diría que muchos otros elementos, así como también una educación integral. En ese sentido, es vital reconocer lo importante de ofrecer esta educación igualitaria que conlleva una no discriminación, por ejemplo, conlleva una educación no sexista, donde todos podamos estar incluidos, independiente de nuestras características, de nuestras diferencias, donde se valore la diferencia y la diversidad entre las personas. Creo que ese es un eje amplio y muy importante a la hora de hablar de los derechos de nuestros estudiantes. Hay también un derecho trascendental de participación, de ser partícipes de su proceso educativo. Y también diría que tenemos que tener la capacidad de ofrecerle y de resguardar el derecho a que puedan efectivamente asistir a clase y mantenerse en el sistema educativo. Yo pondría estos elementos como eje central. Quiero preguntarle también a Cristian sobre que a nivel nacional existen varias directrices y políticas públicas destinadas a respaldar estos aspectos fundamentales de la educación. Quiero preguntarle sobre qué políticas públicas existen hoy para poder respaldar los derechos y deberes de todos los estudiantes en Chile. Bueno, a nivel general existe muchas normativas que han surgido últimamente desde el Plan Nacional de Convivencia Escolar que abarca mucho el tema de los derechos y los deberes de los estudiantes, el Plan de Formación Ciudadana que mencionaba Araceli respecto de la participación que deben tener los estudiantes para garantizar no solamente una educación mínima, sino una educación de calidad donde ellos sean partícipes de su proceso educativo. Tenemos actualmente también todo lo que tiene que ver con la ley de inclusión, el sistema de aseguramiento de la calidad que también vela por todo este proceso de que los estudiantes se sientan acogidos, puedan progresar a nivel cognitivo, social, personal. La ley TEA que actualmente también abarca diferentes aspectos, no solamente en el ámbito educacional, sino en el ámbito de la salud, laboral, etcétera. Entonces, sumamente importante velar por los derechos, por la participación de los estudiantes que se sientan acogidos y puedan desarrollarse en plenitud. O sea, si lo vemos desde el área de la educación TP, por ejemplo, donde Educando en Red trabaja a partir del programa
futuro técnico, es sumamente importante de que ellos puedan tener acceso no solamente a una educación de calidad, sino acceso a los insumos, a la tecnología, que sean bien recibidos en la empresa, cuánto van a hacer sus prácticas, sus pasantías. Todo eso conlleva un conjunto de deberes, de derechos que tienen que ser respetados para poder formarlos de manera integral. Sí, bueno, vamos a ir a la música. Estamos haciendo Sintoniza con la educación, porque la educación es motor de desarrollo. Cada miércoles conversamos con aquellos actores que hoy marcan la diferencia. Sintoniza con la educación, un espacio de conversación en El Conquistador junto a Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años, vinculando oportunidades. Sintoniza con la educación. Hoy estamos con Araceli Padilla, psicóloga educacional, y Cristian Villarroel, profesional de Educando en Red. Y antes de la pausa estábamos reflexionando sobre los derechos y deberes de los estudiantes en Chile y las directrices a nivel nacional, también las políticas públicas que respaldan los derechos de todos los estudiantes. Y en esa línea, Araceli, quiero preguntar sobre qué estrategias efectivas se pueden implementar y promover en las comunidades educativas para poder también promover el conocimiento y el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, de los jóvenes. Sí, yo creo que asociado a lo que se comentaba antes, lo que señalaba Cristian como las grandes políticas educativas que se están desarrollando hoy día, me parece que, bueno, hablar de efectividad puede ser un poco relativo de acuerdo a los distintos contextos, pero sí creo que es un elemento muy importante para dar respuesta a las necesidades de las comunidades, es justamente el establecimiento de redes de colaboración, externas e internamente. Creo que un elemento central y que se ha estudiado mucho en la literatura tiene que ver con que las comunidades educativas en distintos lugares están todas tratando de responder a los mismos desafíos. Y si podemos unir colaborativamente las distintas ideas y el trabajo de estas comunidades educativas, podemos resolver de manera mucho más constructiva las dificultades que presentan. Porque la dificultad de una comunidad educativa en Vallenar puede ser muy similar a la dificultad de una comunidad educativa aquí en Concepción, Claro. y no se conocen, no tenemos un sistema que promueva socialmente, de hecho, tampoco, la colaboración y la cooperación. Más bien funcionamos como islas. Y creo que la colaboración es una respuesta bastante acertada al trabajo. Y esa misma colaboración es una estrategia que hemos visto que funciona también dentro de las mismas comunidades educativas, donde también hay una tendencia, probablemente por cómo funcionamos como sociedad, de resolver las cosas aisladamente. Y cuando las personas colaboran entre sí, cuando planteamos equipos de colaboración, cuando resolvemos tareas como equipos de aula, es mucho más fácil, quizás, una palabra simple de decir, pero es mucho más fácil resolver problemas si pensamos en conjunto a que si yo solo lo abordo de manera individual. Yo diría que ahí hay unas claves importantes a tener en consideración. Quiero preguntarle a Cristian cuál es el impacto de promover una cultura de respeto a los derechos y también respeto a las responsabilidades de los estudiantes en el rendimiento académico y además en el bienestar emocional de los propios jóvenes. Yo creo que el impacto en general es súper amplio, súper positivo. Siguiendo la línea que planteaba Araceli, bueno, nosotros en Educando en Red, con el programa Futuro Técnico, trabajamos en redes de directores, jefes técnicos, docentes de especialidad, donde se puede ver las problemáticas, las necesidades comunes y trabajar en conjunto. Entonces, si esto lo llevamos también al área de la convivencia escolar, al trabajo de formación de personas, de los estudiantes, a ver trabajar sus derechos, sus deberes, va a tener un impacto mucho más potente en la medida que las comunidades se comuniquen, porque las problemáticas existen y son muchas veces transversales en todos los establecimientos. O sea, si uno habla con la Superintendencia de Educación, sabe que las problemáticas están principalmente en el área de convivencia escolar, en cómo se relacionan los estudiantes, cuál es el trato entre ellos, cómo se sienten vulnerados muchas veces sus derechos de educación por otros compañeros que nos van en la misma sintonía.
Entonces, parte mucho de cómo las propias comunidades van instalando, no sé, desde los primeros niveles, o sea, yendo a la parte más personal, por ejemplo, mi hija, le mando un saludo a Antonia, que sé que me está escuchando, está en un colegio donde tiene un taller de hora libre de disposición, Vivo Valores. Entonces ya desde pre-kinder trabajan el tema valórico, deberes y derechos, y eso debería continuar, y no todos los colegios usan esa hora porque son muy academicistas, buscar el resultado, buscar el CIMSE, puntaje PSU, que está bien, es importante. Pero no lo es todo. No lo es todo. Y hay investigaciones que dicen, si invertimos tiempo en trabajar los otros indicadores, no solamente resultados, sino nos vamos a la convivencia escolar, la expectativa académica, la motivación escolar, y trabajamos desde, oiga, usted tiene ciertos derechos, está bien, nosotros los vamos a cumplir, pero usted también tiene deberes, y deberes no solamente con usted mismo, sino con su formación, con su futuro y con sus compañeros. Entonces eso implica mejores resultados en ámbito académico. Sí, completamente. Araceli, quiero preguntar sobre lo siguiente, Araceli. A ver. Solo para complementar lo que señalaba Cristian, si me permite, que justamente a propósito de lo que él decía, ayer se realizó un conversatorio a cargo que realizó la Agencia de Calidad de la Educación, donde mostró resultados del sistema de monitoreo de la convivencia escolar, ¿ya? Que es a propósito justamente de los cuestionarios y de los IDPS que se evalúan junto con los aprendizajes académicos en el CIMSE. Y resulta, a propósito de lo que decía Cristian, súper interesante ver que cuando un establecimiento es percibido como un espacio protegido donde los estudiantes no reportan haber sido víctimas de agresión por parte de sus compañeros o sus pares, estos establecimientos obtienen hasta 28 puntos más en promedio que establecimientos donde sí se reportan situaciones de agresión y de violencia. Entonces creo que hay un elemento súper importante a revisar a propósito de esto que señalaba Cristian, en donde hoy día sabemos que tenemos una crisis que fue profundizada a propósito de la pandemia y los 2 años que estuvimos remotamente en el fondo vinculándonos, y esa crisis es profunda a nivel de la convivencia. Y hoy día todos necesitamos volver a conectarnos con aprender a convivir con otros. Y por supuesto que nuestros estudiantes mucho más, y de los niveles iniciales, como señalaba Cristian. Cristian, es decir, ¿qué sacamos con tener grandes resultados en el CIMS, grandes resultados académicos? Si en definitiva, digamos, tenemos una mala convivencia. O sea, una cosa no se compatibiliza con la otra, van de la mano. Exacto, hay que trabajar de manera integral. Los chicos no podemos separar a los chicos desde lo cognitivo, separar de lo socioemocional. O sea, un chico que está en un liceo, ya vamos a TP, que es donde Educando en Red trabaja más focalizadamente, tiene que tener cierta herramienta para relacionarse con el mundo laboral. Puede ser muy experto y, por ejemplo, en esta vulneración de derechos a veces que muchos sufren los estudiantes con necesidades educativas especiales, que nos decían los profesores, nosotros hacemos adecuaciones, nosotros intervenimos, los apoyamos en sala, los acompañamos y a nivel cognitivo rinden, avanzan, pero llegan al mundo laboral solos y les cuesta sociabilizar, les cuesta comunicarse. Entonces, ese chico que necesita un apoyo tiene que hacer su trayectoria de vida. ¿Dónde está el apoyo desde el mundo empresarial, desde el mundo laboral, de tener ese acompañamiento y que se vaya tratando? Se le pierden las redes. Lo mismo pasa si llega al mundo universitario, si llega a tiempo de estudio. Algunas universidades sí están implementando programas de apoyo. Desarraigado muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces, no es que no puedan, tienen un ritmo más distinto de adaptarse y pueden desarrollar capacidades muy importantes. O sea, un chico con déficit atencional, vemos que hay muchos periodistas, empresarios que tienen déficit atencional, que tienen dislexia y incluso con el apoyo, Asperger incluso, y pueden llegar a ser grandes profesionales. Son potentes desde el punto de vista del uso de las matemáticas, por ejemplo. Exacto. Einstein, por ejemplo, ya. Elon Musk. Elon Musk también. Sí. Bueno, pues se nos fue el tiempo en tan interesante conversación. Quiero agradecerle a la psicóloga vocacional Araceli Padilla que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Y como siempre, Cristian Villarroel, profesional de Educando en Red, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias por estar acá y saludo a Araceli y agradecerle por estar aquí en el programa.
Muchas gracias No, por el gracias. aporte, Cristian. Muy bien. Y nos vamos. 1.000.000 de gracias por la sintonía. Nos volveremos a juntar el próximo miércoles a través del Conquistador de Concepción, Chillán, Los Ángeles y Angol, educando en red, 10 años, vinculando oportunidades. 11:24, pausa y volvemos.